Bueno, vamos a ir entonces a Mateo 16, 13. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, le damos gracias al Señor porque, es de bendición esta palabra como es toda la palabra de Dios. Y acá tenemos un pasaje bíblico donde nuestro Señor Jesucristo está con sus discípulos y Él está teniendo una reunión personal con sus discípulos. Entonces Él les dice, Dios bendiga a Mabel Campillay, Reyes. Entonces Él estaba reunido allí con sus discípulos y quería, Dios bendiga a Mabel Campillay, amén. Gloria a Dios. Dios la bendiga, mi hermana. Bueno, estaba allí reunido con sus discípulos. Yo siempre le digo, estaba con sus niños, ¿sí? Estaba con sus niños, yo siempre digo, porque realmente cuántas veces el Señor estaría con ellos y vería las fallas que tenían ellos, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta una cosa, que el Señor cuando estaba con los discípulos, no estaba el Espíritu de Dios con los discípulos. El Espíritu de Dios estaba con el Señor, pero no estaba con los discípulos. Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta nosotros, porque hoy nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Pero en aquel momento el Espíritu de Dios lo tenía el Señor y el Espíritu estaba con ellos. ¿Sí? Esa es la gran diferencia en la cual nosotros tenemos que tener en cuenta que en realidad no podían comprender todas las cosas que nosotros comprendemos hoy día. Hoy día nosotros podemos comprender un montón de cosas, inclusive Dios nos puede revelar cosas que nosotros realmente no conocemos, como lo promete allí en la palabra. Dice, clama a mí, yo te responderé y te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Entonces uno siempre debe tener en cuenta lo que es la falta del Espíritu, ¿sí? Y lo que es tener el Espíritu. Porque cuando nosotros miramos la palabra, vamos a ver que la palabra fue escrita, inspirada por el poder del Espíritu Santo. O sea que los hombres que escribían la palabra de Dios
Dios les iba dictando la palabra y ellos iban escribiendo lo que Dios les iba diciendo, ¿sí? Entonces, en ese momento muchas veces nosotros pensamos, ¿cómo es posible que los discípulos no tengan un conocimiento, que no sepan qué hacer o cómo hacer? Sí, bueno, pero porque no tenían el Espíritu del Señor, ¿sí? No lo tenían. Ahora nosotros tenemos el Espíritu del Señor y gracias a Dios podemos discernir un montón de cosas que antiguamente no conocíamos, ¿sí? Y Dios día a día nos va revelando cosas que antes no entendíamos. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que, lógicamente, cuando el Señor pregunta allí a sus discípulos, ellos contestan de lo que la gente opina en ese momento. ¿Y qué es lo que la gente opina? Y bueno, algunos dijeron que era Juan el Bautista, que había resucitado, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Bueno, él le dijo, bueno, eso es lo que piensa la gente en realidad, ¿sí? Eso es lo que piensa la gente en realidad. Ahora, como si nosotros les preguntáramos a las personas, hoy día vamos y hacemos entrevistas en la calle, bueno, y le preguntamos, ¿qué piensa usted de Jesucristo? Y bueno, vamos a obtener una cantidad de opiniones diferentes de las personas, ¿sí? Nosotros vamos a obtener opiniones diferentes. Cada uno tiene una forma. Inclusive vamos a ver que hay muchas personas que cuando hablan de Jesucristo hablan en una forma muy despectiva, que inclusive yo no me animo a reproducir lo que esas personas hablan. Y a lo mejor no voy a decir que lo hacen por mal, sino que lo tratan a Jesucristo como cualquier cosa, como un amigo de la esquina, podemos decir, como un vecino, pero no como el Señor. Porque para decirle Señor a Jesucristo, nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios. No podemos decirle a Jesucristo Señor. Antes, cuando nosotros no conocíamos al Señor y no lo habíamos recibido en nuestro corazón, nosotros teníamos cualquier opinión de Jesucristo y no le podíamos decir Señor, ¿sí? No le podíamos decir Señor. Hoy sí le podemos decir Señor, porque por medio del Espíritu que tenemos ahora, el Espíritu de Dios, nosotros sí reconocemos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Así que cada persona en el mundo tiene una opinión y algunas sectas erróneas o diabólicas lo tienen como un profeta, nada más. ¿Sí? Un profeta nada más. Ahora, nosotros tenemos que entender que Jesucristo es en realidad nuestro Señor. Nuestro Señor. Ahora, fíjense bien, acá cuando le pregunta a los discípulos, lógicamente nadie quería opinar sobre quién era Jesucristo. Nadie quería decir. ¿Por qué? Porque
tenía miedo a equivocarse, ¿sí? Tenía miedo a equivocarse. Entonces, no contestaba a nadie. Pero Pedro siempre era una persona impetuosa, una persona que siempre estaba tratando de ir adelante, no tenía miedo de equivocarse, como lo tienen hoy día muchas personas. Muchas personas tienen miedo de equivocarse. Entonces, entonces allí Pedro le dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, fíjense bien lo que dice el Señor. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Sí? Acá hay algo muy especial. Está diciendo, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque cuando uno puede entender eso, cosas que no valoramos cuando tenemos tiempo en el Señor, no valoramos lo que nuestro Señor Jesucristo está diciéndole a Simón Pedro. Le está diciendo, por esa contestación tuya, realmente eres bienaventurado. Eres bendito. Le dijo, con eso le dijo, eres bendito por esa contestación que tú estás dando. Entonces, fíjense bien que, ¿por qué le dice el Señor esto? Porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Sí? Le está diciendo, bueno, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló una persona de carne y hueso como nosotros, sino te lo reveló mi Padre, dice, que está en los cielos. Entonces quiere decir que nosotros somos personas bienaventuradas. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. El conocimiento que hoy día tenemos es a través de Dios. Fíjense bien, siempre dice el Señor así, nadie viene a mí si mi Padre no lo envía, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Sí? O sea, es un círculo. Cuando nosotros podemos decir Jesucristo es el Señor, es por la revelación de nuestro Padre Celestial. Si no hubiese sido por la revelación de nuestro Padre Celestial, nosotros no podríamos decir Jesús es el Señor. Tuvo Dios que revelarnos. Entonces, cuando nos reveló, también, así como le dijo a Simón, hijo de Jonás, bienaventurado, también el Señor nos dice a nosotros, bienaventurado eres, como por ejemplo a mi hermana que está mirando aquí, Mabel, a ella también le está diciendo, bienaventurada eres Mabel, porque pudiste entender que Jesucristo es el Señor, porque mi Padre que está en los cielos, Él te lo reveló. ¿Sí? O sea que por más que nosotros quisiéramos entender las cosas de Dios, no las podemos entender si no interviene el mismo Dios. El mismo Dios. El mismo Dios
ordena al Espíritu Santo para que nosotros aceptemos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. ¿Sí? El mismo Dios nos envía el poder del Espíritu Santo, nos da la sabiduría, hace que nuestro corazón se ablande, porque nuestro corazón cuando llegamos al Señor era bien duro, hace que nuestro corazón se ablande y podamos decirle sí a Jesucristo. Fíjense las cosas que hace Dios. No solo manda a Jesucristo a ser sacrificado por nosotros para el perdón de pecados que hemos cometido y los que vamos a cometer, ¿sí? Sino que ese derramamiento de sangre nos sirve para el perdón de pecados y para entrar creyendo, para entrar a la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios ha hecho muchas cosas para que nosotros podamos acercarnos a Dios, para que nosotros podamos llegar a Dios y después Dios nos limpia, y después que nos limpia Dios, también nosotros nos manda a Dios a servirle, que es un privilegio servir a Dios. No cualquiera puede servir a Dios. ¿Saben por qué? Porque para servir a Dios hay que ser llamado. Podemos ser llamados a la iglesia, a compartir las reuniones, pero llamados para servir, no todas las personas pueden servirle a Dios. ¿Por qué? Porque si no es llamado para ser pastor, no va a poder mantenerse en el lugar de pastor. ¿Por qué? Porque hay que soportar muchas luchas. Hay que soportar muchas peleas con el enemigo. Y no solamente soportar, sino vencer. Porque podemos soportar y estar ahí. Pero no. ¿Qué dice el Señor? Ustedes resistan al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Él va a salir corriendo cuando nosotros estemos resistiéndole. Ahora, si él ve que estamos muy blanditos, realmente vamos a ser vencidos por el enemigo. Pero el Señor dice, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a tener problemas, van a tener dificultades, pero ustedes no se hagan problema. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque mayor es el que está en nosotros. ¿Y quién es el mayor? Es Jesucristo. El mismo Dios está en nuestra vida. El mismo Dios está en nuestra vida. Por eso cuando las personas se desvían, cometen pecados, no guardan los mandamientos como Dios quiere, Dios no puede resistir y estar en el templo aquí. No puede estar en el templo. ¿Por qué? Porque Él no puede compartir con el pecado. Así que, si cometemos pecado, el Espíritu de Dios se va. Y el mismo Dios y el mismo Señor se van. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ustedes dirán, ¿por qué digo eso? Porque dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a hacer morada en nosotros. O sea que está con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay muchas personas que no entienden eso. Pero los tres vienen a ser morada en nosotros. Y si hay pecado, no puede estar la Santísima Trinidad en nuestras vidas. No puede estar el Señor, no puede estar el Padre y no puede estar el Espíritu Santo en su santo templo.
¿sí? Porque nosotros lo llenamos de inmundicia, nosotros lo llenamos con cosas que no corresponden delante de la presencia de Dios. Así que, fíjense bien, acá le dijo, bueno, eres bienaventurado, como cada uno de los hermanos que escuchan, son bienaventurados, son benditos en el Señor. Ahora, fíjense bien lo que dice el Señor. Primero le dice, bueno, lo que has recibido, esa sabiduría para reconocer que yo soy el Señor, mi Padre te la ha dado, mi Padre te reveló, ¿sí? Y después el Señor le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora, fíjense bien, ustedes, acá hay una diferencia, que cada una de las personas deben entenderla. Cada una de las personas deben entender esta diferencia. Primero le dijo Simón, hijo de Jonás. Le estaba diciendo, bueno, como que era el nombre, como que es arena. ¿Sí? Pero después el Señor le cambia el nombre, ¿sí? Le cambia el nombre y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Cuando el Señor le dice eso, ¿sí? Dios bendiga a Tiempo de Dios. Cuando el Señor le está diciendo eso, bueno, tú eras como una arena en el Evangelio. Pero ahora le dijo, tú eres Pedro. Le dijo, tú eres una roca en el Evangelio. ¿Por qué? Porque se había convertido. Porque había recibido a Cristo en su corazón. Y había cambiado de ser un montón de arena y a transformarse en una roca. ¿Sí? En una roca. Y así es cada uno de los que están escuchando. ¿Sí? Como también era yo. Directamente yo creo que ni arena era. Si nos ponemos a pensar, realmente no era ni arena. ¿Sí? Sin embargo, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, allí nos transformamos por medio del poder del Espíritu Santo y comenzamos a ser una roca en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y acá le dijo el Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que hay personas de doctrinas erróneas que hablan que Pedro es el sobre quien se fundó la iglesia. Y es algo totalmente erróneo. Cuando yo predicaba el día martes, estaba predicando de que el mismo Pablo decía, bueno, yo a ustedes ya les di el fundamento para edificar una casa espiritual. Ya les di el cimiento de la casa espiritual y se llama Jesucristo. Entonces, ahora, acá le dice, bueno, y sobre esto edificaré mi iglesia. ¿Qué es en lo cual se va a edificar la iglesia de Jesucristo? Se va a edificar en la confesión de cada persona que dice, Jesucristo es mi Señor y suficiente Salvador. ¿Sí? Sobre esa roca se edifica la iglesia de Cristo, sobre esa roca se va expandiendo el Evangelio. ¿Sí? Y
ese evangelio, esa persona que recibe a Jesucristo debe escuchar la sana doctrina, ¿sí? O sea que debe escuchar la palabra, así como yo la estoy predicando, leyendo y hablando, así deben escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque una palabra mal predicada puede llevar a errores a las personas. ¿Y qué sucede? Que las personas se van a equivocar. Si los hombres que predican conforme a sus deseos carnales, las personas van a aprender un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Directamente no es nada. Ahora, si las personas predican la palabra de Dios, las personas van a crecer en lo que se llama la sana doctrina y van a crecer entendiendo que el cimiento de la casa espiritual de nuestro Señor Jesucristo es el mismo Señor Jesucristo. Yo quiero que entiendan esto. Cada persona que va a hacer una casa comienza ¿por dónde? Por el fundamento o por los cimientos de la casa. ¿Sí? Yo les digo esto como constructor, ¿sí? Y como lo decía el otro día Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿qué quiere decir? Yo puse el cimiento, que el cimiento de toda edificación espiritual es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, sobre esta confesión que hace Pedro, dice que la iglesia se va a ir edificando. Eso significa que cada hermano y cada hermana que va confesando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, va siendo como un bloque más o un ladrillo más en la edificación espiritual que es en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Cada hermano y hermana que agregamos, que traemos a los pies de Jesucristo, esa persona comienza a formar como un ladrillo en una edificación o en un edificio. ¿Sí? Entonces, dice, sobre esta confesión que has hecho, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que son las puertas del infierno. Las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra el Evangelio, sino que el Evangelio va a ir adelante y va a ir llevando adelante y derribando todo aquello que se oponga a la predicación del Evangelio. ¿Sí? Yo quiero que entiendan esto, que lo pueden encontrar en Romanos capítulo 1, casi llegando al capítulo 2, donde dice que Dios se revela desde el cielo contra todos los que impiden que se predique la palabra de Dios. Hay personas que creen que no pasa nada. Bueno, yo hago cosas en contra del Evangelio y creen que no pasa nada porque los evangélicos, los seguidores de Cristo, no hacen ni dicen nada. Pero Dios desde el cielo se revela, dice, contra toda impiedad de los hombres que tratan de detener el Evangelio. Así que usted quédese tranquilo si ve a alguna persona que está en contra de lo que usted predica, no se haga problema, porque Dios se encarga de esa persona y le digo que va a terminar destruida esa persona por oponerse a la predicación del Evangelio. Así que dice acá, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sí, y esto es algo que uno debe entender.
le dice, bueno, yo te voy a dar a ti las llaves del reino de los cielos. Y claro, la gente dice, bueno, para entrar al cielo hay que pedirle permiso a Pedro, o Pedro me tiene que abrir la puerta, si no yo no entro. Esta es otra de las equivocaciones que han enseñado, que nosotros aprendimos en otra iglesia, ¿sí? Que aprendimos en otra iglesia cosas que no teníamos realmente que aprender. ¿Por qué? Porque era una doctrina errónea e idólatra. Y lo que aprendimos ahí lo aprendimos mal. Y queríamos alabar a Dios y adorar a Dios, pero lo hacíamos mal. Porque no podemos adorar a Dios a través de la idolatría. ¿Sí? No podemos adorar a Dios pecando, ¿sí? Yendo contra los mandamientos de Dios. No podemos. ¿Sí? No podemos ir adelante. Entonces estábamos en una iglesia errónea que ellos creían, bueno, según ellos creen que está todo bien. Ahora, fíjense que cuando dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, el Señor está diciendo que a ti y a todo el mundo nos da las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que nosotros oramos, ¿sí? Cada vez que nosotros oramos en cualquier lugar, allí se abre como una especie de túnel donde nos comunicamos con Dios, ¿sí? Donde nos comunicamos con Dios. Entonces, al ponernos a orar en el nombre de Jesucristo y dirigirnos al Padre en el nombre de Cristo, nosotros hacemos que se abra el reino de los cielos, ¿sí? En donde estemos se abre el reino de los cielos y podemos comunicarnos con Dios. Ahora, hay personas que piensan, bueno, que creen que Pedro es el que le va a abrir el día que se muera la puerta del reino, y algunos dudan, dirán, algunos dicen, me irá a abrir la puerta a Pedro. Y eso es una doctrina errónea, algo erróneo que no lo dice la palabra. Ahora dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Atar y desatar. Cuando esta doctrina errónea, esta doctrina idólatra, esta doctrina romana, usa estos versículos como que Dios le dio la autoridad a ellos para perdonar pecados. Según este versículo, ellos lo tomaron como que ellos son los que pueden perdonar pecado. Y saben que ustedes deben recordar en los pasajes bíblicos cuando el Señor le decía, bueno, tus pecados te son perdonados. Claro, la gente, los judíos que no conocían a Cristo, que no creían que era el Hijo de Dios, querían matarlo a veces, porque Él decía que Él perdonaba los pecados. Ahora, Él es el único que puede perdonar pecados, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los únicos que pueden perdonar pecados, ¿sí? Porque los tres son Dios. Ahora, un ser humano en la tierra puede perdonar los pecados de otra persona. Si esa persona comete pecados,
Él se los puede perdonar. Y decirle, andá y hace esto y ya estás limpio. No. El único que perdona los pecados es Dios a través de Jesucristo. Dice, cuando alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, ¿sí? Que perdona los pecados y nos limpia de toda maldad. ¿Qué significa esto? Dios bendiga a Yasmina Chambi. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pecamos, después de pecar, queda como, podríamos decir, una atmósfera de maldad que nos rodea cuando cometemos pecado. Entonces, ¿qué sucede? Es una atmósfera de maldad. Entonces, cuando el Señor nos perdona los pecados, también nos quita esa atmósfera de maldad que nos estaba también rodeando. ¿Sí? Eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso. Porque el Señor hace un doble trabajo que a veces nosotros no lo podemos entender. Ahora, yendo ya a lo que dice acá, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en el caso mío, ¿sí? Que yo soy una persona que Dios ha llamado para liberación, ¿sí? Entre todas las cosas, Dios me ha llamado para liberación. Entonces, ¿qué sucede? Dios a través de la liberación que Dios nos permite hacer con la autoridad que tenemos, ¿cómo? Viviendo en santidad y en consagración, usted puede tener autoridad sobre los demonios. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque los espíritus y los ángeles caídos son desobedientes. Entonces, si usted es obediente a Dios, tiene autoridad sobre ellos. Y con fe en Cristo Jesús, usted puede echar los demonios afuera. Entonces, acá dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. O sea que si usted ata un demonio acá, en la tierra, ese demonio también está siendo atado en el reino de los cielos. ¿Sí? Si usted... ¿por qué? Porque si un demonio está en una persona y usted lo ata, deja inactivo ese demonio que está llevando a una persona a hacer cosas que no corresponden. ¿Sí? Entonces, cuando usted lo ata, esa persona y lo echa fuera de la persona, esa persona queda libre. Entonces, y dice acá, bien claro, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, usted encuentra una vida cautiva del enemigo, echa fuera a los demonios, entonces usted desata esa vida y la desata para Cristo. Entonces la desata en la tierra, pero también la desata en el reino de los cielos para Cristo. Queda libre para recibir el Evangelio. Queda libre para recibir la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir esto. Y hay personas que por ahí no entienden realmente las cosas como son. Ahora, después que pasa todo esto, dice, entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Lógicamente,
A nuestro Señor Jesucristo lo estaban persiguiendo todos. ¿Por qué? Porque creían que Él iba en busca del reino, de un reino terrenal. Entonces, claro, los reyes, los emperadores, tenían miedo de que Él se apoderara y que Él fuera el rey, pero no entendían que Él es un rey espiritual, que pronto va a venir a llamar a su iglesia hasta las nubes, y allí va a llamar a su iglesia, y después va a descender y va a gobernar. Entonces, nadie le va a poder decir al Señor si puede gobernar o no, porque Él es el Señor. ¿Sí? Ahora, usted debe estar preparado para cuando venga el Señor. Estamos en un momento de pandemia. Estamos en un momento en que todas las personas en el mundo no saben qué va a acontecer. Estamos en un momento en que muchos lugares ya van por la tercera ola o etapa de coronavirus, por la tercera etapa de expandirse este coronavirus. Y hay lugares que no saben qué hacer. Hay otros lugares que están preparándose para que no comience la segunda etapa. Hay lugares que está haciendo realmente terrible lo que está sucediendo. ¿Sí? Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos un presidente que está tratando de salvar vidas. Más allá de que las leyes a las personas no les guste, nuestro presidente está haciendo lo posible o lo imposible para que las personas mayores como yo, por ejemplo, estemos cuidados y que no nos pase nada. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos está cuidando, pero también Dios ha puesto gobernadores a las cuales dice que las autoridades han sido impuestas por Dios. Bueno, al presidente que tenemos está haciendo lo mejor para que nosotros estemos bien y sanos. Hermanos, el Señor dijo, bueno, no le digan a nadie que yo ando por acá, mejor no hablen nada, porque si no me van a venir a buscar. El Señor sabía que lo iban a venir a buscar antes de tiempo, y Él tenía un tiempo para morir que solo lo sabía Él y el Padre y el Espíritu Santo. Pero Él sabía que se le iba acercando el momento para morir por usted y morir por mí. Hermanos, que el Señor les bendiga, y espero que haya sido de bendición esta palabra. Si seguimos hablando, realmente va a ser una palabra muy, muy extensa. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una buena noche, y los esperamos el día martes de la semana que viene. Que el Señor les bendiga. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor